Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Si salimos afuera, ¿quién puede decir que yo estoy con Jesús? Que peor que Jesús mora en mí. ¿Quién puede reconocer si me porto igual que los demás? Hago lo mismo que la corriente, sigo la misma corriente. Hermanos queridos, pero cuando nosotros tomamos la voluntad, porque el Señor no nos ata, sino queremos la voluntad de entregarnos al Señor, de servir al Señor, seremos como ese Pedro y Juan. Y entonces la gente dirá eso. Hablan con denuedo. ¿Qué quiere? Yo me preguntaba y decía, bueno, cuando escucho denuedo, ¿qué quiere decir? Siempre me había dicho eso. Valor, hermanos queridos. Hombres y mujeres, tenemos aquí, dice, las mujeres de valor. Tenemos que tener valor los hombres, las mujeres. Energía y decisión. Hermanos queridos, si ponemos eso, las tres cosas, valor, energía y decisión, no habrá enemigo que nos interrumpa, no habrá nadie que nos pueda cortar el que hablemos la palabra del Señor. Pero si de aquí yo empiezo y digo, yo no puedo, yo no sé, yo no valgo, que hagan ellos, que haga el hermano, ellos, que hagan ellos. Entonces, ¿cómo nos llamamos hijos de Dios? ¿Cómo podemos decir que el Señor está junto a nosotros? ¿Cómo podemos decir, peor decir que el Señor mora en nosotros, hermanos queridos? No podemos, porque no estamos, al de afuera no le demostramos nada. Pero si nosotros ponemos vamos a poner varias cosas. Orar con fervor, lo que hacían estos hombres, sabemos que estuvieron ahí en Pentecostés, orar con fervor. Ser intrépidos, como los apóstoles. Valor para transformar al mundo. Dirán, este hermano ya está hablando cosas, está loco, ¿cómo voy a transformar al mundo? Pero eso pregúntele a nuestro padre, pregúntele y diga, papá, el hermano dice eso, ¿y tú dónde dices? Escudriñe la palabra y mire que el Señor dice eso. Estar constreñidos por el amor. Vivir únicamente para el Señor. Gracia y sabiduría delante de los adversarios. Que el Señor nos ponga eso. La plenitud del Espíritu. Vivamos, dejemos que la plenitud del Espíritu esté en nosotros, hermanos queridos. ¿Por qué estos puntos? Seguiré repitiendo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaba, la gente se maravillaba y le reconocían que habían estado con Jesús. Hermano querido, si tú te subes al autobús, al tren, al metro, al AVE, al que sea, y simplemente con una conversación, preguntándole quizás hasta la hora, ya puedes entablar una conversación y dejémosle el temor a un lado y el poder del Espíritu Santo va a actuar. Y no sabemos si vamos a salvarle ese momento a la persona, a la vida. Nosotros somos portadores de vida. ¿Sabían eso, hermanos queridos? Aleluya. Somos portadores de salvación, porque ese es nuestro Padre, nos ha dado eso, nos ha dejado eso. ¿Dónde dice orar fervorosamente? Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Amén. Amén. Dice ofensas, confesar las ofensas. Yo aquí me he ofendido, si a nadie le hago daño. He podido lesionar a alguien, he dañado a alguien, el dolor que causó a alguien, ocasión de pecado, he propiciado alguna cosa para que la persona peque, he sido piedra de tropiezo. Aleluya. He cometido infracción a la ley del Señor, he pecado, he transgredido, estar ofendido. ¿Cuántos de nosotros? Al menos yo sí me he ofendido, hermanos queridos. En esta iglesia no, pero en alguna que he llegado sí me he ofendido porque no me han saludado, o no me han visto bien, no me han dado agua, bueno, me he ofendido. Ustedes, ojalá que ninguno de ustedes se haya ofendido, pero eso es pecado.
Eso es pecado. Salir de aquí ofendido porque no te saludaron, no te dieron lo que quisiste, eso es pecado. No le estás haciendo daño a la persona que no te atendió, te haces daño tú y ofendes al Señor. Amén. Eso es lo que sucede. Esas son las cosas que hacemos. Pero decimos, no, si yo no he hecho nada, yo no ofendo a nadie. Ser intrépidos. Hechos, capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, miren, vuelve a hablar aquí. Está hablando. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y le reconocían que habían estado con Jesús. He repetido, les dije, vamos a repetir. Intrépidos, hombres intrépidos, que ellos no se preocupaban de lo que dirá el otro. ¿Verdad que no se preocupaban? Removían, ¿qué removían? El sentir, el sentimiento de esos fariseos, de esos saduceos que conocieron y crucificaron a Cristo, de esos amigos que estaban junto a Cristo, de esos que recibieron, así como yo, milagros del Señor, y cuando es necesario servir, me doy la vuelta, estoy ocupado, no hago. Hermano, vaya a visitar a alguien, no puedo, estoy ocupado, estoy trabajando. ¿Acaso no hicieron esos? ¿Cuánta gente de la que el Señor sanó? ¿Dónde está la mujer a la que con el flujo de sangre el Señor le tocó? Ella le tocó al manto y se sanó. No estuvo cuando le crucificaron, no habla la palabra. Los discípulos, ¿dónde estuvieron? Apartados, le negaron. Hermanos queridos, ¿y por qué nosotros, teniendo esos ejemplos que están en la Biblia, continuamos con lo mismo? Lo malo continuamos, ¿o acaso no es así? Lo malo muchas veces le negamos al Señor con nuestros actos, quizá con nuestra boca porque a lo mejor no nos dan oportunidad, pero con nuestros actos sí, con nuestra manera de vivir sí, con nuestra manera de criticar. Pero ¿por qué no decimos, Señor, heme aquí, utilízame? Señor, detén mi lengua, no permitas que mi lengua encienda fuegos, ese fuego que no se puede quizá apagar, porque si yo hablo mal de alguien, eso ya no lo quitan. Digo, hermano, me disculpé, hablé mal de ti, pero todos se enteraron. Ya está, ya he hecho daño, he causado daño a esa persona por mi lengua, la rapidez de mi lengua. Refrenemos, pidamos al Señor que refrene la lengua. Y el Señor dice en Proverbios que el que refrena su lengua es sabio. Amén. La sabiduría, miren qué fácil es. La sabiduría es de lo más fácil encontrarla. El que no queremos es diferente. Entonces busquemos, seamos de esos hombres. Diga, si yo soy Marta, pues Señor, quiero ser como ese discípulo, quiero ser como Pedro, quiero ser como Juan, quiero servirte de esa manera, quiero hablar tu palabra, quiero levantar al que está caído, quiero traer a tus pies al que está caído, quiero hablarle tu palabra para que seas tú salvándole. El poder de Cristo esté glorificando y limpiando sus pecados y rescatando y salvándole. Ese quiero ser, esa quiero ser. Pero ¿qué hacemos? Ojalá que aquí no haya nadie y todos estemos predicando. Nuestra hermanita decía, su momento es duro, es difícil. Por supuesto. Amén. Todo principio es duro y difícil, hermanos queridos. Todo principio. Pero una vez que lo has puesto ganas, todo se hace fácil. Todo se hace fácil. Yo aquí tengo a mi esposa, primero el Señor, luego mi esposa. No sabía por qué, vengo como 15 días hasta 4 o 5 de la mañana estudiando la palabra del Señor, la mañana, la tarde, porque estaba sin trabajo. Dale que te pego estudiando y miren, yo no sabía y el Señor me ha traído aquí, a que les traiga la palabra, pero porque tenemos que ponerle ganas, hermano querido. Si no le ponemos ganas, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y criticamos y después habrá alguien que diga, sí, hermano, ¿cómo predica? No me gusta lo que habla. Pasa tú y ven algo, vas afuera, que te vea uno solo. Ni eso hacemos, somos cobardes. Criticamos y somos cobardes. Pongamos, cambiemos. Dice, valor para transformar al mundo. Les decía hace rato, Hechos capítulo 17 versículo 6. Ahí podemos encontrar, hermanos. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan, miren, aquí está, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá.
Hermanos queridos, seamos de esos que cuando vamos a alguna parte, hay alguna situación, podamos ir hablando y vamos trastocando los papeles del enemigo. Vamos dividiendo ese río que el enemigo cabe, lo hace más caudaloso. Con nuestra palabra vamos dividiéndolo. Y dice que divide y vencerás, hermanos queridos. Dividamos ese reino del mal. Vamos a salvar esas almas perdidas. Pero si nos unimos a tratar de estar en medio de ese río, nos unimos a tratar de pescar a alguien, juntos nos vamos a ir, juntos, porque nadie sabe cuándo vamos a morir. Entonces el arrepentimiento debe ser cada momento, cada día. No cerrar nuestros ojos sin dar gracias al Señor y arrepentirnos. Igual a levantarnos. Tenemos que ser valientes hasta para eso, hermanos queridos, para decir gracias, Señor, y reconozco que he pecado. Reconozco. Estar constreñidos por el amor, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir constreñir? ¿Alguien me puede decir, hermanos? Hacer presión u oprimir, obligar a hacer algo. El Señor no nos obliga, pero nosotros, yo sí me obligo a hacer algo. Hermanos queridos, si estoy sentado en mi casa y no cojo la Biblia para leer, pero cuando siento que algo me detiene y yo cojo la Biblia y me pongo a leer, hermanos, estoy haciendo una fuerza algo. Y luego enseguidita se me afloja toda esa presión que tenía del enemigo, los espíritus del enemigo, por no permitirme leer la palabra, ha sido apartado. Entonces tengo que hacer presión, hermanos queridos. Aleluya. ¿O no? Hasta para caminar de un paso al otro tenemos que ir moviendo, y eso es presión. Y si no hacemos eso, ¿qué pasa, hermanos queridos? Queremos que nos salgan alas por decir que es tener el título de cristiano. Queremos andar con alas, mirando todo por abajo de nosotros a los demás, criticando, hablando, pero no haciendo nada de lo que el Señor nos manda. Aquí no hay de esos, pero muchos, ustedes pueden haber visto que hay muchos cristianos de esos. Las iglesias te están llenando de esos, y muchas veces el enemigo está sentado al lado. Dice, estás bien, aquí estás bien, tú tranquilito, no te preocupes, estás muy bien. Si tienes sueño, descansa un poquito. Estás cansado, descansa. Vienes trabajando, descansa. Si te da sueño, no pasa nada. Y si no, mejor vete a orinar, vete allá y charla con el hermano o con la hermana y luego regresas. Que la Biblia de ahí no se mueve. De ahí no se mueve. Cuando quieras vuelves a leer, y cada vez va poniendo, Él también pone presión para que no leamos la palabra del Señor, para que no la escuchemos, pone nuestros oídos sordos, los vuelve sordos. Y nuestro corazón cada vez más duro, más duro. Y dice que la palabra entra como espada, ¿qué? Pero se ha vuelto más que el corazón de Superman. ¿Se han oído? No, a mí me gustaba ese señor, Superman. Era pequeño y me encantaba y decía, ¿cuándo seré? Y créanme que ahora el Señor ha penetrado toda esa dureza que había en mi corazón y va haciendo mi corazón de carne. Amén. Entonces ya no hay dureza, hay amor para cada uno de ustedes, hermanos queridos. Aleluya. Y dice que si nos amamos los unos a los otros, ¿qué demostramos? Que Cristo mora en nosotros. Amén. ¿Cómo nos llamamos cristianos si el hermano pasa por un lado ni le saludo, peor de saludarme? La hermana y el hermano no me saludan ni yo a ellos. Y decimos que nos amamos. Ay, somos hijos de Dios y no nos amamos. Pero ¿de qué Dios somos? Amén. ¿Cuál es nuestro padre? Dice Satanás. Yo digo, no, tú, Señor. Tú cambia, hijo, ya te da oportunidad. Reconcíliate conmigo. Si quieres decirme que soy tu padre, reconcíliate conmigo. Miren, es sencillo. Pero no queremos muchas veces. Ahora, hermanos queridos, repito. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, no se olviden esto, hermanos queridos, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuánto más usted, esta juventud, está estudiando? ¿Cuántos de aquí hay profesionales han estudiado? Entonces, mucho más van a decir, si estos que han estudiado hablan de Jesús,
¿Cuánto más nosotros? Entonces Cristo vive, Cristo existe, Cristo no está muerto, Dios no está muerto. Pero si solo esperamos que venga algún analfabeto que no ha leído, que ni nada, y que empiece a hablar de la Biblia, entonces decimos, no, le han lavado el cerebro, ¿verdad? Pero en cambio a ustedes preparados ya no va a haber quien les lave el cerebro. La palabra del Señor no vino a lavar el cerebro, vino a lavarnos de pecado. Eso vino. Vivir únicamente para el Señor. Bueno, si yo vivo únicamente para el Señor, ya no tendré que tener mujer, no tendré que tener hijos, no tendré que tener nada, porque dice que debo vivir solo para el Señor. Según Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Eso dice ¿quién? ¿Quién dice eso, hermanos queridos? ¿Perdón? Más fuerte. Pablo. Miren, queridos, ¿qué pasa? Solo una persona, parece que usted, yo no me explico bien. Pablo dice que amándonos más, a él amaremos menos. Entonces, ¿por qué yo me preocupo que a mí me amen más? En lugar de yo amarles más a ustedes, yo quiero que ustedes me amen más. ¿Ven? Esa es la carne. Y digo que Cristo mora en mí. Soy un cristiano ejemplo. No, Señor. Soy un fariseo, de esos que se ponían en la esquina a orar cuando iban a pasar ustedes. Yo me pongo a orar ahí al entrar a la puerta. Señor, bendice a todos estos pecadores. Y bendíceme a mí porque yo no soy como ellos. Miren. No me oyen decir eso, pero prácticamente actúo como él, actúo como ellos. Cambiemos, seamos ese Pablo, esa María, esa Marta, valientes, que busquemos la palabra del Señor, que querramos hablar la palabra del Señor, que dejemos que la palabra del Señor salga por nosotros. Entonces podremos ver cuando dice, si alguien está enfermo, llame a los hermanos. Y la oración del justo producirá sanidad por el poder y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero ¿cómo me van a llamar a mí? Si llamándome cristiano no amo al Señor. A ustedes, si no les amo a ustedes, dice que en la palabra del Señor dice que ¿cómo digo que les amo, que amo a Dios, si a ustedes no les amo, hermanos? Ven que soy mentiroso. Eso me está diciendo la palabra del Señor. Si a estos no les amas, ¿cómo vas a decir que me amas a mí? Porque el que me ama a mí, ama a todos estos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces, eso, apliquemos con valentía, con amor, con coraje la palabra. Gracia y sabiduría delante de los adversarios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Acaso Esteban solamente fue para el tiempo de allá, el tiempo pasado, el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Creen que aquí cada uno de ustedes no puede ser un Esteban, hermano querido? ¿Qué nos quita? Lo único que nos quita que aquí hay solteros, bueno, ellos sí, y casados, pero porque no me ha dicho aquí la palabra, no he leído si Esteban era casado. Supongo que era soltero, y si era casado, es lo único. Pero hermanos queridos, ¿qué nos quita? Era un hombre, ¿verdad? Era un hombre. Y él hacía, dice, el Señor utilizándole a él hacía grandes señales y prodigios. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la gracia. ¿Y qué es gracia? Favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Amén. Miren, aquí, gloria a Dios, Esteban, entonces estaba lleno de gracia y de poder. Pero dice favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Mire, si él recibió eso, y dice que no recibimos sin ningún tipo de merecimiento, no merecemos. Pero por ser hijos de Dios nos da eso. ¿Y por qué si a Esteban le dio, por qué no te puede dar a ti, hermano? ¿Por qué no a ti, hermana? ¿Por qué no a ti, a cada uno de nosotros? Aleluya. Porque ponemos sombrilla. Aleluya. Ponemos una sombrilla. Cantamos, abre los cielos, Señor, abre, se cantaba, abre los cielos. Veo una nube como el puño de un hombre. Y eso viene a llover, Señor. El Señor dice, ahí te van la lluvia, las bendiciones. Amén. Porque estáis vivos, porque os bendigo. Amén. Pero nosotros con la sombrilla. Todos se mojan allá, otros reciben bendiciones. Y yo, Señor, ¿cuándo?
¿Hasta cuándo? ¿Qué tan mal he hecho, Señor? Y empiezo a blasfemar. Pero me he olvidado de pedir perdón por mis pecados. Aleluya. Me he olvidado. Entonces es la sombrilla que me pongo. Digo, no, con esta hermana no quiero hablar ni saber de ella. ¿Quién me cae bien? Esa hermana me cae bien. Con ella sí, con él sí, con este no. Y empiezo así. Me he puesto yo solito, me he tapado, me he quitado las bendiciones. Lo que me llega es la misericordia, hermanos queridos. Aleluya. Por eso no ha venido todavía el Señor. Ya. Entonces no vivamos ya de eso, somos hijos. Somos hijos, hermanos queridos. Entonces seamos ese Pedro, ese Juan. La plenitud del Espíritu. Aquí viene otro. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Amén. ¿Qué quiere decirnos, hermanos queridos, ser lleno del Espíritu? ¿Acaso el Señor manda una gotita de Espíritu a amarlo? Y algún rato otra gotita, otra gotita, otra gotita, otra gotita. ¿Será así el Señor que nos manda su Santo Espíritu? No. El Señor dice que cuando nos arrepentimos, nos ha dado que, cuando aceptamos a Cristo Jesús, ya nos ha dado el Espíritu. Entonces el Espíritu del Señor mora en mí, mora en mí. Y cada uno tenemos que decir eso. Ahí sí es individual. Mora en mí. El poder del Señor es tan grande que mora en mí y está aquí. Amén. Eso sí. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como una botella. Esta botella, imagínense, de cualquier bebida, pero se le ha ido el gas. Se le ha ido el gas. Entonces es feo esto. No es agradable. Así está el cristiano, sin gas. Y cree que el Señor viene y le pone una gotita y burbujitas y ya está un poquito contento. Señor, llegamos a la iglesia, Señor, háblame. Y cree que el Señor le dio un pellizquito por aquí. Dice, el Señor me habló contento y danza y todo, ¿no? Y se pone amor. Pero de aquí se acabó la alabanza, empieza la predicación y algo sucedió, ¿no? Se le acabó. Aleluya. Se acabó la vitamina, se acabó el gas, se acabó la fortaleza que le dio. Hermanos queridos, no. Ese no es el Dios al que servimos. Ese no es el Padre que nos compró con la sangre de su Hijo. Ese no es. Ese no es el que envió el Espíritu Santo. Él nos entregó y nosotros tenemos que permitir, al abrir nuestro corazón, así como abro esta chaqueta, abrir nuestro corazón y decir, Señor, esto es tuyo, mora en él y hazme, Señor, sentir la necesidad de amar a los demás. Entonces empezamos a ser esos hijos. Nosotros necesitamos de seguir bebiendo la leche de pequeños, ya de grandes, entonces decirle, Señor, hazme bien, dame esa comida espiritual, dame esa carne, dame ese postre, dame más, Señor, dame más. Entonces háblame, entonces no nos va a doler cuando, ¿qué pasaría si viene este momento el Juan el Bautista y dice, generación de víbora? Yo me voy corriendo. Ustedes se quedarán porque, bueno, están mejores que yo. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a doler que nos digas víboras. ¿Quién se cree este? Ya no nos va a doler porque inmediatamente va a venir a nuestra presencia, a nuestro sentir, a nuestra alma, a nuestro espíritu, la palabra de nuestro Padre que decías a los pecadores, a ellos. Entonces nosotros ya somos hijos del Señor y podemos resistir eso, sabiendo que es de nuestro Padre, y así habla también. Enseñó a hablar fuerte a ese hombre lleno del Espíritu Santo. Luego a Pablo que el Señor tiene que haberlo separado desde antes del vientre de su madre. Amén. Ya fue separado, así como cada uno de nosotros fuimos separados. Aleluya. Cada uno de nosotros fuimos separados. Dice el Señor que nos conoce desde antes. ¿Antes de qué? Hermanos, si antes de la fundación del mundo nos conoce. ¿Y nosotros qué? Estamos como esos hijos ingratos de afuera, que lo único que queremos o que quieren es la herencia. Y que a mí, que mi papá me dé la herencia, que me dé esto, el coche, el carro, la casa, la hacienda, la finca, el tractor, la piscina. Y adiós, una vez que reciben, adiós. Ya no es ni siquiera como un hijo pródigo, sino esos hijos que se van
y se pierden. Y así el cristiano está, muchos cristianos, si no recibe el milagro, la sanidad del primo, del tío, del abuelo, de todo, se resiente con el Señor. Dice, es que el Señor no me escucha, no. Es que en esa iglesia en esa iglesia no hay unción. ¿Acaso no han oído? Y usted como así, bienvenido, como está, como ha pasado. Dice, sí, es que vengo a visitar, dice. Yo me he encontrado con esos cristianos que vienen con su pasaporte de turista. Amén. No digo pasaporte de turista, llega así, dice, es que hermano, vengo a ver, es que allá en esa iglesia que estoy, ya no me llena, no sé qué pasó, ya no me llena. Va a la otra, está 15 días, un mes, 2 meses, le he dado, discipulado, le he hecho muchas cosas. Y hermano, ¿qué pasa? Que se perdió. Dice, hermanos, que tampoco me llena. No me llena. Dijo, pero hijo, si yo lo que te he leído es toda la palabra de Dios. Dice, sí, hermano, pero es que el pastor algo predicó y dice, no me llena. Otra va a otra iglesia. Son turistas y se llaman cristianos. Y vienen a juzgar, miren, vienen a juzgar lo que aquí se hace. Y no les llena. Entonces les decía, están sin gas. El gas en el cristiano, ¿cuál es? La presencia del Señor cuando le dejamos fluir. Amén, amén. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, Ya amén. se escucha más, amén. Que así sea, Señor. Bendice, tócanos, Señor. Llénanos, que hoy no salgamos como hemos venido. No, Señor, que salgamos, que al menos este versículo nos aprendamos. Ahora todos dicen, bueno, y el hermano. Hermanos, porque aquí, aunque llevo gafas, la letra todavía se me hace pequeña. Entonces tengo que, lo que dice aquí, pasarle aquí a la hoja en más grandecito. Entonces, tengo que comprarme gafas más fuertes, eso es cierto. Y eso es lo que sucede, hermanos queridos. Ven, yo necesito gafas más fuertes. Pero para amarles a ustedes no necesito nada más. Cada vez el Señor me va llenando. Los amo. Y los amo, hermanos queridos. Entonces, eso dejemos. Que el amor del Señor. Entonces, en conclusión, ya hemos visto cuántos queremos ser como Pedro y Juan. Amén. Amén. ¿Cuántos quisiéramos tener la fortaleza, el denuedo, el valor, la intrepidez? ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos? Amén. Así tiene que ser la iglesia de Cristo. Amén. Así queremos ser. Así vamos a ser. Haznos así, Señor. Permite que así seamos. Entonces no habrá cobardes. Si no, somos cobardes, hermanos queridos. Y el cristiano no tiene que ser cobarde. Amén, amén. No tiene que ser cobarde. Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza, aquí viene, hermanos queridos, para el que no dice amén, miren, se avergüenza, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Santo que nos fue, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Bien, hermanos queridos, entonces nosotros no es que tenemos que hacer un esfuerzo para decir, hermana, yo te amo. No, eso viene con todo. Eso viene incluido con todo. Pero nosotros vamos separando, apartando. ¿Quiénes somos? ¿Quién de te crees, hermano? ¿Quién te crees, hermana? Para separar las cosas que Dios ha mandado en conjunto y las separamos. Miren, entonces seamos verdaderos cristianos. No apartemos las cosas de nuestro Padre. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios. Bonitos, guapos, bellos. Quien no ama, ¿qué es lo que pasa? No ha conocido a Dios. ¿Cuántos aman? Amén. Ahí está, ¿ven? ¿Cuántos amamos? Amén. Somos pocos, el resto no ha conocido el amor de Dios y es una verdad. No lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces, si amamos, tendríamos que decir amamos, porque dice, mire, repito, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios. Fuerte, mi hermana, por favor. Porque Dios es amor. Amén. Entonces, ven. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén.
Ah, chiquitos. ¿Qué es lo que pasa? Si no amamos, no hemos conocido a Dios, entonces nos llenamos la boca ante los que no saben ni de la palabra del Señor, no han oído esto. Es que soy cristiano. No, demostremos con hechos. No seamos de fantasía, no seamos... ¿Han visto cuántos coches llevan un corazoncito, un pescadito pegado ahí? Y vean cuántos de los infractores, de 100, ¿cuántos 100 pasan 100 coches en la carretera? Y vean cuántos llevando el pescado son los que más infracciones de velocidad cometen. Y son cristianos. ¿Dónde está que respetamos la ley los cristianos? Está el rojo, el ámbar. Me paso más rápido. El mundano se frena, se para. El cristiano acelera porque dice: yo tengo a Cristo y Él me protege. Hermano, qué hipócritas somos, ¿no? Qué falsos somos. ¿Ven cómo lo utilizamos a Cristo, al Señor, al poder de Dios como juguete nuestro? Aleluya. Hermanos, cambiemos ya, quitémonos todo eso, echemos fuera y digamos: Señor, hoy me has hablado y al enemigo lo he rechazado. Él lo he rechazado porque dice que la palabra de Dios aparta. Aleluya. Así que eso tenemos que hacer. Amén. Seguimos Juan capítulo 17. Para que todos sean uno. A ver, hermano querido, siga, que está fuerte. Gracias, Señor. Aleluya. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Hermanos queridos, ¿qué dice el Señor? Gloria al Señor. Miren qué es lo que está diciendo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Está hablando Cristo, dice: tu Padre en mí somos uno. Y yo en ti somos uno. El Padre, el Hijo, son uno, nos está diciendo. Que también ellos sean uno en nosotros. A ver, entonces vean, cristianos, ya no hay el de pacotilla. Ya no hay el cristiano del pescadito. Ahora hay el cristiano, el verdadero Hijo de Dios. Amén. Amén. Ese es el que tenemos que ser. Y continúa diciendo: la gloria que me diste. Para poder recibir esto, hermanos, la gloria que me diste, yo les he dado. Así que glorificados aquellos que aceptan, que no se avergüenzan del Señor y que dicen amén. De hoy en adelante en esta iglesia no se calle la voz y se oiga cuando digan amén. Amén, cosa que retumbe, hermanos queridos, y al cielo el Señor les llegue como un olor grato, fragante, como es en los sacrificios, como la gordura que se hacía en esos tiempos. Aleluya. Así que llegue, hermanos queridos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. Decía, ahí está nuestra hermana y muchos de ustedes. A ellos también como a mí me has amado. Miren, a Cristo fue amado desde el principio, porque Cristo no tiene ni principio ni fin. Amén, hermanos. Amén. Entonces nosotros, el amor de Cristo que nos tiene, del Padre que nos tiene a nosotros, no tiene fin, ni principio, ni fin, porque dice que nos has amado, así como a mí me has amado, dice hermano. Así como a mí me has amado, amas a ellos. Amas a ellos, y a ellos, y a ellos, y a todos ustedes, y a mí. Eso nos dice el Señor. Entonces, hagamos propia esta palabra para nosotros y mantengámosla ahí como valientes. Aleluya. Amén. ¿A quién, para concluir, hermanos queridos, a quién ha amado el Señor? Amén. Bueno, ¿a quién ha amado el Señor? Amén. ¿A quién? Amén. ¿A quién? ¿A quién? Eso. Entonces, cuando alguien mire si ahora está otro mensajero y pregunta, dispuesto a escuchar la palabra, ¿a quién ha amado el Señor? A mí. Entonces, ¿por qué murió el Señor? Por mí. Mí. Eso es lo que digo, tenemos que así hablar. ¿A quién ha amado el Señor? A mí. ¿Por qué murió Cristo? Por mí. Amén, hermanos. Entonces el Señor va a decir, este es mi hijo. Amén. ¿Qué pasa?
El nombre de uno de tus hijos, mi hermanita. Jorge. Jorge. Entonces yo digo, Jorge es, porque tú no tienes, por eso digo, y permíteme. Jorge es hijo de mi hermana de mi hermana Marisela. Y él va a decir, no. Digo, Jorge, ahí está tu madre. Dice, no. Ven, ese no le sale espontáneo, inmediato. No tiene que pensar porque sabe quién es su madre. Amén. Y el cristiano tiene que saber quién es su padre, quién es su hermano. Amén. Entonces, amén. Cuando se habla la palabra, decir amén. Así sea. Es. Aleluya. Eso es lo que tenemos que ser y decir. Yo a quien amo. A ver, Adiós. yo amo al Señor, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, yo amo al Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, yo amo a Él. Y cuando yo amo a Él, estoy con Él y estoy en Él. Amén. Amén. Hermanos queridos, cuando estas preguntas, las respuestas fueron acertadas, pero cuando hablamos de personalmente. Pero ahora como Gloria estamos a Dios. hablando de estos versículos, ¿a quién amó el Señor? Me amó a mí. Y entonces yo a quién debo amar? Al Señor. Luego de amar al Señor, a mis hermanos. Amén. Entonces sí, así que no se preocupen, que este no es un test, un interrogatorio ni nada, pero es para que podamos ir aclarando las cosas como son, Aleluya. poniendo en su sitio, ya sabiendo cómo debemos llamar a cada cosa. Amén. Amén. Por lo tanto, hermanos y hermanas, a quienes les animo a decir, los que crean, los que han creído, los que han sentido. Luego repetiré, me comprometo a llevar tu palabra de salvación a toda persona, porque sé que Cristo mora en mí y tu Santo Espíritu me guiará a proclamar que en ti, Jesús, hay vida y vida eterna. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esa proclamación, hermanos queridos? Amén. Amén. Entonces repitamos, les invito a ponerse en pies, por favor. Me comprometo, repitamos, me comprometo Me comprometo a llevar a llevar tu palabra palabra de salvación de salvación a toda persona, a toda persona porque sé que Cristo que sé que Cristo mora en mí mora en mí. y tu Santo Espíritu Tu Santo Espíritu me guiará me guiará a proclamar a proclamar que en ti, Jesús, hay vida y vida eterna. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. La gloria y honra sea para ti. Si desean, denle una lluvia de aplausos a la palabra de nuestro Padre.